Hola, soy Samuel Franco y vamos a hablar un poquito sobre la didáctica. Para comenzar, vamos a empezar definiendo la didáctica, ¿sí? ¿Qué es la didáctica? Bueno, desde su etimología, aquí está, didáctique, podemos decir que la didáctica es el arte de enseñar. Después vamos a ver un poquito mejor por qué un arte. Hay un autor ahí que cita a los educadores como artistas, así que después vamos a hablar un poquito bien de esto. Pero la didáctica podemos definirla en primera instancia, según su etimología, como el arte de enseñar. La didáctica es el conjunto de ciertas técnicas destinadas a dirigir la enseñanza. ¿Y cómo lo hace? Bueno, a través de ciertos procedimientos, ciertas estrategias que son aplicables a todos los campos, a todas las disciplinas. El objetivo de la didáctica es la eficiencia de la enseñanza, ¿sí? De la enseñanza y del aprendizaje. Es que el aprendizaje se lleve a cabo de la mejor manera. Y bueno, ya que estamos hablando de enseñanza, podemos definir también la enseñanza como la forma de orientar el aprendizaje, ¿sí? Enseñanza y aprendizaje van de la mano, ¿sí? La enseñanza es la forma de orientar el aprendizaje. Y vamos a hablar un poquito de ciertos personajes, personas, que aportaron algo al campo de la didáctica. Aristóteles, por ejemplo, quizás una persona reconocida, quizás te suena el nombre. Aristóteles, este filósofo griego que vivió hace muchos siglos atrás, él expresó la idea de aprender jugando. Y esto es importante porque especialmente los niños necesitan aprender y no tanto teoría o cosas de lectura, mucho material, mucha información, sino más bien aprender de otra forma. Aristóteles menciona que la forma es jugando. Si a través del juego podemos aprender un montón de cosas que quizá nos llevaría horas estudiando o leyendo sentados, bueno, jugando lo podríamos hacer de forma más práctica, más divertida, de una manera más sencilla también. Entonces Aristóteles nos deja esto de la idea de aprender jugando. Nerici, ¿qué nos dice Nerici? Bueno, Nerici nos dice que es importante una formación didáctica, que los docentes necesitan no solo conocer el ámbito de la disciplina que enseñan, sino tener una formación didáctica. ¿Cómo es esto? Bueno, seguramente habrás tenido en el secundario o bueno, en algún otro lado, algún profesor que quizás no tenía el título de profesor, no había hecho el trayecto pedagógico, sino que era simplemente un profesional en el área que enseñaba. Por ejemplo, un profesor, vamos a poner, de una materia de contabilidad. Yo tuve una profesora que era contadora, era muy buena contadora, ¿sí? Pero no tenía hecho el trayecto pedagógico, no tenía el título como docente, y ella se desempeñaba muy bien como contadora, pero quizás no tenía todas las herramientas para ser un docente con este tema de la formación didáctica. Entonces lo que plantea Nerici es que es importante no solo conocer el ámbito, en este caso este es el ejemplo que yo les di, de la contaduría, la contabilidad, ¿sí? No es tan, es muy necesario, sí, pero también es necesario el saber cómo vamos a enseñarlo, tener ese pequeño plus, ¿sí? Que es realmente importante según lo que nos dice Nerici. Eso podemos sacar de Nerici, que la formación didáctica es importante. Vamos a hablar también sobre Freire ahora. Freire, este pedagogo eh, brasileño, que nos deja un par de conceptos ahí
que vamos a tratar un poquito. Lo que es, primero que nada, la educación bancaria. ¿Qué entendemos por educación bancaria? Bueno, él plantea esta idea de que la educación o el sistema educativo en sus tiempos venía siendo algo un poco rígido. La idea de enseñanza y educación eh, era simplemente el hecho de que los profesores como que volcaban una serie de conocimientos a sus alumnos. ¿Sí? Era el simple hecho de volcar todos los conocimientos al alumno. Entonces el alumno quizá no opinaba, no podía preguntar. Había esto de los castigos físicos o una serie de castigos. Era todo bastante rígido, podríamos decirlo. Y entonces lo que plantea Freire es otro tipo de educación, una educación más bien crítica, la educación crítica. Podemos compararlo porque la educación crítica tiene otra forma de encarar la enseñanza, ¿sí? Más bien un aprender haciendo, un aprender práctico, ¿sí? Un aprender en el que el estudiante pueda consultar a su maestro de forma totalmente liberal, que no sea un simple hecho de volcar conocimiento, sino que también el estudiante pueda aprender por sí mismo experimentando. Hay varios otros puntos que, bueno, no vamos a tratar en este momento, pero básicamente de eso se trata la educación bancaria en contraposición con la educación crítica. Después también tenemos al educador como artista, y lo que decíamos al principio, ¿se acuerdan? Didactique, que era el arte de enseñar. Bueno, acá Freire nos dice que el educador es como si fuera un artista. ¿Por qué un artista? Bueno, me llevó a pensar que el arte en todas sus formas, vamos a poner el ejemplo ahora eh, de la música, ¿sí? La música, que es una parte del arte, un artista, un músico, para componer necesita mucho trabajo, necesita poner empeño, necesita pasión por lo que hace, ¿sí? Para que le salga todo 10 puntos. Y el educador también pasa algo parecido con el educador. Un educador va a poder transmitir totalmente lo que quiere enseñar si lo hace de esta forma, de una forma detallista, puntillosa, con mucha pasión, con mucha entrega por lo que está haciendo. Por eso Freire lo llama como un artista. No es simplemente el hecho de volcar conocimientos, sino hacerlo de otra forma, ¿sí? Que se pueda llegar al alumno como él requiere, ¿sí? Entonces, Freire plantea al educador como un artista. Y algo que yo recalco de los artistas es el amor por lo que hacen. Entonces, me pongo a pensar que un educador también tiene que tener amor por lo que hace, por la educación. Por último, vamos a hablar de Comenio. Comenio, por allá por el año 1600, principios del 1600, él lanza su libro La Didáctica Magna, que quizá la conozcan. Bueno, él en su libro, La Didáctica Magna, eh, plantea algo importante, al estudiante como centro del fenómeno educativo. Antes se venía hablando o se venía haciendo, tratando al estudiante eh, como lo dijimos antes, un simple contenedor de conocimientos que el profesor iba llenando de conocimientos, ¿sí? De información. Y ahora lo que hace Comenio es plantear al educando, ¿sí? Al estudiante, como el fenómeno principal, perdón, el actor principal en este fenómeno de la educación, ¿sí? Entonces nos tenemos que desenvolver en base al estudiante, en base al alumno. También lo que plantea Comenio es la enseñanza para todos. En esos tiempos, en el 1600, por ahí, em, los que tenían acceso a la educación eran principalmente o solamente las clases social-económicas más elevadas, ¿sí? Las familias con más poder adquisitivo, pero especialmente los hombres, ¿sí? Una sociedad muy machista, entonces solo tenían los hombres, y si hubiera alguna mujer tenía que ser de las clases sociales más elevadas.
Entonces lo que plantea Comenio es, todos somos seres humanos, todos podemos aprender, entonces la educación es para todos. ¿Sí? La educación es para todos. Esto también reivindica un poco el valor de la mujer, ¿sí? Porque antes a la mujer no se la tenía para nada en cuenta. Bueno, eh, Freire. Comenio lo que dice, las mujeres también son seres humanos, también pueden ser educadas. Por último, él eh, elimina todo tipo de castigos físicos, ¿sí? Él expresa que eso está totalmente mal. Él había sufrido bastante este tema de los castigos físicos por la sociedad en la que vivían, y entonces él dice, no, no va esto de los castigos físicos, ¿sí? Esto se tiene que hacer de otra forma. Entonces él elimina o intenta expresar ese deseo de eliminar los castigos físicos, ¿sí? Y ya para terminar, quiero hablarte solamente de un educador muy importante para mí, y creo que para toda la sociedad en general, que es Jesús. Jesús tenía una forma de enseñar muy particular, que era hablando desde la sencillez, desde lo que tenía al alcance de la mano, lo que todos conocían. Y él lo hacía a través de las parábolas, ¿sí? Por ejemplo, a través de un grano de mostaza, a través de los trabajos de las personas, bueno, historias conocidas o noticias que se daban en el pueblo. Él utilizaba eso para dejar una enseñanza. Y él tenía esta forma tan sencilla de transmitir un mensaje, de enseñar, que nosotros podemos tomar en cuenta hoy a la hora de enseñar. Pero lo que quiero recalcar de Jesús es algo que quiero que tengamos y nos quedemos con esto, es el amor con el que él enseñaba. Él transmitía todo y todos podían captar la idea porque él transmitía a través del amor, él amaba a todas las personas. Entonces con lo que yo quiero que te quedes hoy es con el amor que Jesús utilizaba, el amor que Jesús tenía por las personas, por sus estudiantes, a la hora de enseñarles, ¿sí? Entonces Jesús, como un educador muy importante, él utilizaba el amor.